Salfacor, más de 75 años presentes en los hitos que marcan la historia de Chile. Salfacor, una trayectoria de liderazgo y profesionalismo. Cerca de usted. Ingeniería, construcción e inmobiliaria. Salfacor, construyendo país. De la mañana con 33 minutos. 10 de la mañana con 33 minutos. Ahora en Chile están a la misma hora que nosotros, pues en el resto del territorio nacional, la hora magallánica, la hora de verano, como se conoce en el resto de Chile. Tenemos el placer, el gusto de saludar junto a Ricardo Yarzo, que nos acompaña todos los miércoles en este camino al plebiscito, a Gabriel II Salazar Vergara, historiador, filósofo, sociólogo chileno. No sé si le habían dicho el segundo nombre en algún programa. ¿Cómo está, Gabriel? Los saludamos junto a Ricardo, le damos la bienvenida a través de las plataformas de Polar para toda la Patagonia chilena, la región de Magallanes. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos todavía bien, dispuestos a participar con ustedes en esta conversación. Ricardo, por favor, te cedo la palabra para hacer la introducción. Sí, bueno, en este momento histórico que estamos viviendo en el país, es importante conocer la visión de un gran historiador nacional, uno de los mejores que ha dado la época, connotado profesor de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia, y bueno, que aceptó nuestra invitación para conversar sobre este proceso, ¿no? Como lo decíamos, quizás el más importante que nos toque vivir, donde forzamos el cambio de esta constitución ilegítima que creemos mucho, y que tenemos la oportunidad de poder transformarla desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía hacia arriba, y en eso don Gabriel Salazar tiene mucho que decirnos, así que va a estar interesante la conversación hoy día. Profesor, ¿cuáles son sus primeras sensaciones respecto al plebiscito que se viene? ¿Qué decirle a la ciudadanía respecto a este proceso histórico que vamos a vivir en las próximas semanas? Bueno, podemos decirlo en un análisis típico, ¿no? Supuestamente teórico, de ciencia política, académico, o podemos decirlo en términos de una imagen, ¿no? Respecto a esta propuesta de los políticos de hacer lo que ellos quieren que hagamos, ¿no? Yo como imagen lo veo que por una gran alameda, como diría Allende, viene una gran muchedumbre, viene todo el pueblo corriendo, avanzando, ¿ah?, hacia su decisión y su meta de cambiar la Constitución de 1980. Y de súbito le sale por el lado, por la vereda, un grupo de políticos que le rayan la vereda, dibujan un luche, ¿no? Algo así como un luche, y dicen, no, pasen por aquí, ¿no? Pasen por aquí, ¿eh? Entren por este rayado que le pusimos en el suelo. Un luche, ¿verdad? Una especie de trampita, ¿no es cierto?, que a uno quieren que pasemos por ahí. Pero va un pueblo entero marchando en una dirección. Yo me hago esta imagen porque el proceso importante del que partió en octubre, pero cuyas raíces motivacionales, ¿eh?, la rabia con la que partimos en octubre, es una rabia construida por siglos hacia atrás. Pensemos solamente que dentro de esta rabia está la frustración del pueblo mapuche que viene del siglo XVI, ¿no? La rabia del pueblo mestizo que viene del siglo XVII, y así sucesivamente. Entonces, todo eso acumulado llevó a la ciudadanía a movilizarse en la forma que lo hicimos de octubre para adelante, de la forma que señalaba acá el amigo, que se me escape el nombre en este momento. Ricardo, eso es, ¿no? De que hemos avanzado decididamente a cambiar, como nunca antes, una decisión ciudadana masiva, pluriclasista, ¿no?, donde no hay banderías políticas, ¿no? Es una movilización única en nuestra historia, porque podríamos decir el 90% de la población se planteó en octubre, noviembre, diciembre contra el sistema, contra el modelo, contra la Constitución. Entonces, único. Entonces, frente a este enorme movimiento, este torrente humano que se precipita por la gran alameda, ¿no?, para seguir usando la imagen de Allende, nos ponen por el lado, ¿verdad?, un esquema
institucional, constitucional, a plazo fijo, y que donde nos invitan a votar como individuo una vez más, ¿no? Para elegir, señores, sin mandato nuestro, una vez más. En 200 años de historia hemos estado eligiendo diputados, senadores, ¿no es cierto?, presidentes, alcaldes, regidores, sin mandato previo. Simplemente los elegimos porque o nos caen bien o porque nos hicieron una promesa u otra. Entonces, elegimos gente sin mandato. Entonces, de nuevo nos invitan, para cambiar la Constitución, a elegir gente sin mandato. A sabiendas que todas estas elecciones, con voto individual, cámara secreta, ¿verdad?, donde el voto se convierte en un número y no en un mandato ciudadano cualitativamente expresado, ¿no?, lo manejan ellos. Entonces, por eso me parece a mí que ellos salen con una vieja triquiñuela, ¿no?, de no, la elección tiene que ser así, el quórum tiene que ser así, tienen que discutir estos temas, no me toquen, ¿no?, los tratados internacionales de libre comercio o los tratados internacionales de seguridad militar del país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una situación en que, por un lado, hay un movimiento enorme, donde se supone que estamos una mayoría de chilenos, y por otro lado, una propuesta que simplemente es un salvavidas para la propia clase política, que necesita de la ley vieja, necesita de la institucionalidad, digamos, establecida para mantener su viejo negocio de control del Estado por una clase política que se ha profesionalizado, ¿no?, y que en rigor es un gremio más al día de hoy en este país. Esa es la impresión que me produce esta situación, este proceso histórico que estamos viviendo. Hay una responsabilidad generacional que poco se ha hablado, seguramente, profesor, respecto a estas generaciones, nuestras generaciones, que viven en este territorio y que van a tener una responsabilidad grande si gana el apruebo el 25 de octubre, si gana la convención constituyente también, por cierto, porque van a tener que tomar decisiones o se van a tener que poner de acuerdo. ¿Cree que hay la toma de conciencia en las generaciones que vivimos en este país respecto de lo que se viene estos próximos 2 años que se vienen en términos de responsabilidades cívicas, profesor? Sí, yo vengo trabajando hace mucho tiempo este problema porque, como ustedes saben, yo hago historia social, y la historia social se caracteriza porque estudia los procesos históricos a partir y desde la perspectiva de los ciudadanos de carne y hueso. Entonces, no observan los procesos históricos desde la perspectiva del Estado, de la ley, ¿no es cierto?, que ellos no ven ciudadanos que tienen voluntad colectiva o voluntades grupales o voluntades individuales, sino que la ven como números. Para la mirada del Estado somos números, ¿no?, nada más, somos estadísticas, ¿no? Entonces, cuando uno mira la historia desde abajo, desde gente con nombre y apellido de carne y hueso, ¿no?, desde comunidades locales vivas, etcétera, etcétera, entonces descubre rápidamente estos procesos profundos que comienzan a ocurrir por dentro de la gente, como la memoria comienza a trabajar y a transformarse en un juicio crítico, negativo o un juicio propositivo. Y no solo con la rabia no solo construye propuestas negativas de crítica y rechazo a lo que no queremos, sino que poco a poco van construyéndose también propuestas positivas del punto de vista que queremos expresar en lo que nosotros queremos, ¿no?, y debiéramos ser como tal. Entonces, esto yo lo vengo observando, que es un movimiento profundo, subterráneo, no captado por los periodistas, perdónenme ustedes, porque los periodistas tienden a mirar el tiempo corto. Uh-huh. Lo que pasó ayer, nosotros lo comunicamos hoy. Claro. Claro, lo que se puede fotografiar. Sí, lo instantáneo, ¿no?, que es más fácil y más rápido. Lo que le golpea los sentidos, ¿no? Pero un historiador ve eso, pero lo ve en el largo plazo. Entonces, cuando lo mira en el largo plazo, entonces uno puede ver procesos profundos que no están en la noticia diaria. Y esta construcción de un ciudadano como el que hoy día queremos ser, ¿no?, ha sido un proceso largo. Por decirlo muy rápidamente, porque no podemos entrar aquí en detalle, ¿no? Prácticamente este cambio se viene registrando lentamente desde mediados de los años 50 del siglo XX. Si podemos dar una fecha
simbólica la toma de terrenos que ejecutaron los pobladores y que después van a llamar la población Victoria, porque triunfaron, Victoria, ¿no? Que se ha caracterizado porque es una especie de republiqueto, una especie de república independiente, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí comenzó a construirse un ciudadano nuevo, un ciudadano que no solo pide pliego de petición y que no solo reclame en la calle si la petición no se la resuelven adecuadamente, ¿no? Petición, ¿verdad? Protesta, petición, protesta, con lo que ocurre en la población La Victoria del año 57, comienza a emerger un ciudadano que pide, pero al mismo tiempo él mismo resuelve. Se toma un terreno, aunque sea de propiedad privada, construye su vivienda, aunque sea un campamento, defiende ese terreno, aunque sea ajeno, contra los carabineros, presiona al Estado, reconozcan aquí esto, legalicen este acto ilegal, ¿no? Etcétera. Entonces comienzan a imponer una voluntad ciudadana, una voluntad popular, que es soberanía. Es un inicio de soberanía, ¿no? La primera manifestación de soberanía. Es lo que primero aparece. Por eso es que las tomas posteriormente se convierten en la política espontánea del pueblo, porque las tomas se generalizan, ¿no? Entonces aparecen las tomas de terreno primero, después aparecen las tomas de fábrica, las tomas de fondos, las tomas de universidades, las tomas de comunas completas, la época de los comandos comunales, ¿verdad? Entonces eso va creciendo. Durante Pinochet sigue el proceso. Incluso se dieron el lujo estas manifestaciones de autonomía popular de desarrollar y desencadenar 22 jornadas nacionales de protesta callejera contra Pinochet. Y a ese maestro, si podemos llamarlo así, y a ese caballero, ¿verdad?, se le puso cuesta arriba, porque lo que había hecho hasta allí es tomar militantes de partido, prisioneros, tortura, suélteme al otro, suélteme a su jefe, vamos desarmando las organizaciones partidarias uno por uno y por dentro, ¿no? Y esa batalla la ganó. Pero cuando el pueblo está en la calle y le dan más trincheras, no en la Plaza Italia, en cada una de las poblaciones, porque las barricadas surgen ahora en las poblaciones mismas. Sí. Y poblaciones no hay una o dos o tres, hay muchas, y en todo Chile. Entonces, ante esa reacción popular, Pinochet no tenía armas, no pudo, porque lo único que le correspondía hacer, militarmente hablando, era ametrallar en la calle. Y desprestigiado como ya estaba en los años 80, en el mundo entero, no se atrevió y no lo hizo. Por eso las jornadas de protesta se multiplicaron, ¿sí? Y no fue una, la primera el 83, sino que fueron 22 hasta el 86, 87, cuando incluso trataron de hacer un tiranicidio en este país, ¿no? Ahí en el camino al Cajón del Maipo. Así es, y que ha sido noticia en las últimas horas también, en el claro, recuerdo. Creciendo. Entonces, varias generaciones, ¿te fijas?, han ido construyendo ladrillo por ladrillo este nuevo ciudadano que pide y grita y protesta, pero al mismo tiempo va construyendo su propio poder, ¿no?, su propia capacidad operativa, su propia capacidad política, autónoma de los partidos. No puedo seguir en detalle todo lo que ha pasado después, pero esta generación que tú señalabas, de hoy, los que hicimos esta gran movilización excepcional, es el producto de varias generaciones que han ido construyendo, como digo, ladrillo a ladrillo, el ser soberano que queremos ser, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que es muy lindo este proceso porque es una revolución interna. No es solo cambio en la estructura. Queremos cambiar al propio sujeto revolucionario, ¿no? Sí, dime más. No, le iba a pasar la palabra a Ricardo, pero en la sumatoria de varias generaciones o de esta nueva generación con generaciones previas respecto de el recorrido que hace el profesor. Oiga, mucha gente encantada, fascinada y mandándole muchos saludos, escuchándolo y mirándolo desde muchas partes de la geografía magallánica a esta hora, igual que como otros invitados, dice, está muy buena la clase del profesor Salazar. Ricardo. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que estaba describiendo el profesor, esta ciudadanía que cambió y que ya no solo quiere participar, sino que quiere decidir,
deliberar, ahora tiene la oportunidad de poder ejercer ese mandato popular. Y ahí hay un tema muy interesante, porque el profesor lo deslizó al pasar, pero la lógica de redactar, de escribir mandatos populares, deliberar entre nosotros, para que las personas que nos representen no lleguen allá y se dirijan solos, ¿no? Que hagan lo que quieren finalmente y después nos vienen a dar cuenta cada 4 años. Esta nueva forma de hacer las cosas, si es que lo hacen, esta nueva forma de hacer las cosas en torno a que nosotros deliberemos y le entreguemos un mandato al que nos representa. Es muy interesante esa tesis que ha desarrollado el profesor. Bueno, sí, es lo que corresponde a la soberanía popular, que no es un concepto. La historia de la soberanía popular es antiquísima, ¿no? Tiene siglos. Y se fue construyendo, no como concepto, se fue construyendo con hechos reales, ¿no? Comunidades que se autonomizaban, que se autogobernaban, que defendían su autonomía, su soberanía local contra los enormes poderes que surgieron por encima de ellas, la Asociación de las Monarquías Absolutas, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que tenía como caballo ahí de vanguardia a la Santa Inquisición, ¿no? Que era espantosa, ¿no? Era una máquina de tortura eso. Y con los grandes mercaderes que manejaban el dinero, el lujo y todo aquello. Entonces, la soberanía surge peleando contra esos enormes poderes que se asociaron entre sí, ¿no? Y eso es una historia de siglos, Y esa soberanía que reapareció en América Latina a través de los cabildos, no es porque sí la independencia se hizo desde los cabildos, y fueron los cabildos posteriormente en Chile que derrocaron la dictadura de O'Higgins, porque hay que contar la verdadera historia al respecto. Tenemos, ¿no es cierto?, toda la idea de que O'Higgins abdicó generosamente, pues esto está en la pintura, ¿no?, que lo muestra abriéndose las charreteras en el salón aristocrático del consulado, ¿no? Y bueno, todo el cuento que nos dicen los historiadores tradicionales o el discurso público es que O'Higgins abdicó por ser el héroe que era, ¿no? Por su grandeza de héroe, que entrega el poder generoso. Pamplina, habría que decir. Fue derribado por los ciudadanos que eran conscientes de su soberanía popular, porque en ese tiempo, del año 1822 al 29, vivimos nuestra edad de oro como ciudadanos, porque actuamos con sentido de soberanía. Lo que pasa es que han contado la historia de manera absolutamente opuesta, como que el periodo de oro de nuestra ciudadanía, de nuestra historia, ¿no? Cuando fuimos soberanos, nos dimos lujo de derribar una dictadura de O'Higgins, nos dimos el lujo de destruir el monopolio nacional que montó Diego Portales, nos dimos el lujo de convocar a 3 y organizar 3 asambleas constituyentes, ¿no? Donde la última triunfó finalmente. Ese periodo en que la ciudadanía fue lo que debiera ser siempre en nuestra historia, con el dato adicional, que el ejército que era de ciudadanos se asoció con esta ciudadanía, ¿no? Pero esa historia la han entregado como anarquía, desorden, caos, negación del orden, ¿sí? La historia al revés. La historia oficial que nos han contado, que hemos estudiado en los establecimientos educacionales, en las escuelas, en la universidad, es distinta a la verdadera historia. Se lo pongo de otra manera. La historia que nos han contado, ¿quién nos ha contado esa historia? ¿Los que ganan siempre cuentan la historia oficial? Normalmente es así, ¿no? Y en el caso que estamos diciendo, los vencedores, los que aplastaron esta expresión soberana de la ciudadanía chilena entre 1822 y 1828, fue la élite de Santiago, con nombre y apellido. Aquí no hablemos de burguesía, imperialismo, nada. Fue la élite santiaguina con nombre y apellido clarito, ¿no? Que montan un ejército mercenario con el dinero de los mercaderes de la época, incluyendo los Portales y compañía, ¿no? Y ese ejército mercenario, luego una serie de traiciones y felonías largas de explicar, derrotan al ejército patriota que había ganado la independencia, que era de ciudadanos, que era democrático, que apoyaba la soberanía de los pueblos. Lo derrotan, lo destruyen, lo dan de baja, ¿no? Y después construyen un sistema político que es el que nos domina hasta el día de hoy, ¿no? Donde se anula el ciudadano. El ciudadano ya deja de ser soberano, ¿no?
desde entonces hasta el día de hoy. Por eso es que es muy lindo lo que estamos haciendo ahora, porque estamos, después de 2 siglos, más o menos, ¿no? Estamos reconstruyendo ese ciudadano soberano. El origen de nuestra historia política, ¿ah? por debajito, se une a lo que estamos haciendo hoy día, ¿verdad? Retomar el hilo del ciudadano soberano. Ricardo. Sí, bueno, y esa falta de ciudadano soberano, como describe el profesor, ha generado bueno, más bien la opresión a ese ciudadano ha generado que hemos tenido solamente constituciones ilegítimas en toda nuestra historia. Así es. Y explicar ese proceso es interesante conocerlo porque hoy día tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, una constitución que pueda hacer un acuerdo de verdad entre todos. Sí. Y lo más trágico es que como tú dices muy bien, hemos tenido puras constituciones ilegítimas, la del 33, la del 25, la del 80, ¿no? Pero, desde Arturo Alessandri en adelante, estas constituciones ilegítimas, la ley ilegítima, se convirtió en una especie de mito sagrado que hay que respetar. El respeto a la ley, el respeto a la Constitución fue el leitmotiv de los políticos chilenos desde 1932 hasta 1973 y parece que todavía quieren continuarlo. Fíjate, el mito de respetar la ley ilegítima. Sí, claro. En el fondo es respetar la ilegitimidad como norma de vida para toda una sociedad, para toda una nación. Es en esa inconsecuencia, en esta contradicción, en esa paradoja, es donde quedó agarrado Salvador Allende. Porque él se suicida en honor de una ley, ¿no, verdad?, que lo había convertido en presidente, que en su origen era la ilegitimidad misma. Porque la del 25 también fue ilegítima, ¿no? Aquí no podemos entrar en detalle ahora, pero eso. Entonces, nuestros políticos han vivido en función de que las constituciones ilegales, no importa que sean ilegítimas o no, dije ilegal, pero quería decir ilegitimidad, sí, ¿no? Han estado respetando las construcciones ilegítimas que ellos mismos en asociación con un ejército que ya no es el ejército de ciudadanos. Entonces, ahí está la inconsecuencia. Siguen ellos ahora tratando de mantener la institucionalidad, pero del 80. Del 80. A eso llaman institucionalidad, ¿no? Y esa es la ilegitimidad pura, ¿no? Entonces, con mayor razón, nuestro movimiento que va por el río, ¿ah?, la gran alameda de la legitimidad, ¿no? No podemos soltar nuestro camino, no podemos abandonar esta dirección. Y por eso es que estas movidas que hacen los políticos hay que verlas en lo que son realmente, ¿no? Son el juego que ellos tienen que desarrollar para defender la ley ilegítima, y defendiendo eso mantienen su supuesta soberanía ilegítima, porque ellos consideran que la soberanía lo han dicho un lote de políticos, ¿no? Puedo citar uno solo, ¿no? Andrés Saldívar, ¿no? Dijo clarito tiempo atrás, el poder constituyente, que es la expresión política de la soberanía, ¿verdad?, radica en el Congreso, dijo él, con una tranquilidad, y lo repitió después, 2 o 3 veces. Radica en el Congreso, o sea, radica en nosotros. Yo soy el poder constituyente, le faltó decir, ¿no? Una especie claro. Oiga, profesor, para muchos que vivimos en regiones, no solamente Magallanes, en los diversos territorios de este largo país, vemos en el proceso que se viene y que estamos viviendo, por fin la tan anhelada descentralización. Este centralismo asfixiante, nosotros tenemos que pedir permiso para mover un lápiz, ¿no? Tenemos que pedir permiso para todo. Tenemos restricción vehicular hoy día. Las decisiones de la autoridad sanitaria son centralistas y no respecto de la identificación de cada territorio, que tiene diversas necesidades. Imaginará que somos distintos los magallánicos a los penquistas, a los porteños y a los ariqueños, claramente, y sobre todo a los santiaguinos. Hay claras diferencias. ¿Es esta una gran oportunidad para el reconocimiento de la autonomía, en el buen sentido de la palabra, en la toma de decisiones de los territorios locales, de las regiones? Exactamente, yo creo que esta es la oportunidad, pero siempre y cuando nos organicemos de la manera que realmente corresponda a nuestro sentimiento y nuestro afán de ejercer soberanía, ¿no? Porque la soberanía es fundamental que surja de la deliberación ciudadana en torno a problemas que lo afectan. Y donde es posible que los ciudadanos
conversen, dialoguen, deliberen acerca de los problemas que los afectan en la comuna, no en la nación. Sí. La nación es una abstracción que no existe en la práctica. La nación, en el fondo, es real en cada una de las comunidades locales que hay por todo el país, ¿no? Son miles y miles, ¿no? Entonces, la deliberación, por eso es que siempre fallamos nosotros en la política nacional, porque nuestro campo de fuerza, por así decirlo, donde está el centro de nuestro poder, o el poder potencial que podemos desarrollar, es donde podemos deliberar juntos, ¿eh? Convivir juntos, vernos cotidianamente, sentir los problemas en conjunto, en la familia, en los niños, qué sé yo. Por eso es que la comuna es el ámbito históricamente normal de la expresión soberana de los pueblos, ¿no? Y eso implica entonces que el eje central de la deliberación soberana para una nueva constitución tiene que partir de lo local. Entonces, si parte de lo local, ¿no?, a través de la organización de asambleas constituyentes comunales, ¿no?, tenemos que organizar la deliberación ciudadana. Hoy día dispersan miles y miles de cabildos abiertos, de asambleas territoriales y grupos de todo tipo. Tenemos que organizarla en torno a asambleas comunales, porque en la comuna es donde nos podemos ver cara a cara, donde podemos participar, ¿eh?, deliberando, no solo votando un votito de una rayita, ¿eh?, en una cámara secreta, ¿no?, juntos. Entonces, si partimos desde abajo y consagramos la asamblea comunal como la asamblea constituyente, y después, ojo, después que se dicta la constitución nueva, la asamblea comunal tiene que ser la piedra angular, la matriz del conjunto del Estado. Si seguimos ese camino, vamos a llegar raudamente, espontáneamente a la concepción descentralizada del Estado, que tiene como piedra angular la comuna o la asamblea regional, si ustedes quieren, o provincial, como ocurrió en otras épocas de la historia. En cambio, cuando ha habido procesos constituyentes, Santiago ha ganado por la fuerza. Sí, claro. Y eliminó el cabildo, porque el cabildo es la base de la soberanía popular local, ¿no? Y eliminó las asambleas provinciales, que es donde los cabildos se juntan, ¿verdad?, se congregan a nivel regional o provincial, ¿no es cierto? Es decir, eliminó las dos instancias básicas donde es posible que la ciudadanía participe directamente, delibere y defienda su región, defienda su localidad y evite el centralismo. Al eliminar Santiago, los cabildos, las asambleas provinciales, lo centralizó todo. Entonces, anuló los caminos naturales del desarrollo de la soberanía popular, ¿verdad? Quedamos todos dependientes de Santiago en la práctica. Tal cual. Usted Tal cual. lo siente más que nadie, yo creo. Oh, ni le decimos. Ricardo, para redondear, nos tenemos que ir al corte. Sí, bueno, solo al término, quizás el profesor nos puede dar algunas palabras sobre lo que se viene, que es el cambio de la Constitución. Bueno, todo indica que gana la prueba, pero luego de eso lo más importante es qué hay dentro de esa Constitución, porque si hay una cosa que es el problema de esta Constitución, es que dice cosas o mandata cosas que no queremos nosotros como pueblo. Entonces hay una desconexión, y siendo así, tenemos también un espacio ahí para poder coincidir finalmente nuestra norma que nos regula con los intereses soberanos del pueblo. Entonces ahí hay una oportunidad. Sí, yo creo que el periodo que viene, supongamos de octubre hasta septiembre, octubre del próximo año, o sea, el próximo año, el 2021, por así decirlo, históricamente hablando, no en tiempo astronómico, ¿no es cierto? El 2021 parte en octubre, ¿eh? De hecho, y puede ser un año más. Yo creo que el tiempo que viene, digamos, mirado históricamente, van a haber dos procesos paralelos, clarito. El tiempo de la convención constitucional que va a surgir con toda seguridad, de la votación del 25 de octubre, ¿no?, y que va a ser el luche, como le llaman, ¿no?, el movimiento regulado por las disposiciones que establecieron los políticos en su famoso supuesto acuerdo de paz, ¿no? Que además es una ley legítima en todo sentido, ¿no?
ellos le llaman legal, pero es legítima en todo sentido, absolutamente. Ese es un proceso que va a ir, ¿no?, caminando y con toda seguridad regulado por el Estado, financiado por el Estado, etcétera, etcétera, y muchos señores que quieren ser como líderes, digamos, ¿no?, y quieren destacarse ellos mismos. Se van a candidatear, hay miles de candidatos en este momento, y van a participar allí tratando de lucirse, digamos, ¿no? Pero por otro lado va a estar el proceso nuestro, porque nadie va a cejar aquí, ninguno de nosotros, yo me incluyo, va a cejar en esta reflexión para organizarnos nosotros como Asamblea Constituyente libre y soberana, aunque nos demoremos 2 años. Vamos a seguir por ese camino. Entonces va a producir 2 procesos paralelos, ¿no? El proceso regulado por los políticos, ¿no?, la Convención Constitucional, y el proceso nuestro que no va a construir al tiro una Asamblea Constituyente, sino más adelante, porque es un aprendizaje lento. Como no sabemos nada al respecto, estamos aprendiendo, ¿no? Porque aprendimos a luchar como poder popular, ¿verdad? Clarito. Aprendimos a decir no, aprendimos a desfilar de octubre para adelante, pero no sabemos todavía organizar una Asamblea Constituyente. Estamos trabajando en eso, pero eso va a demorar. Y el pueblo, como me dijo una vez un compañero mapuche, el pueblo tiene su tranco, ¿no?, el tranco del pueblo. Ustedes los políticos me dijeron una vez, ustedes corren, ¿no?, a fecha fija, cronometrando el camino. No, el pueblo va a un paso lento, tranquilo, seguro, y avanza y hace lo que hace, ¿no? Entonces son 2 procesos, uno al tranco del pueblo, ¿eh?, y el otro el tranco del pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que mirar el proceso que inventaron los políticos, va a ir, digamos, paralelo al nuestro. Y nosotros lo vamos a observar, lo vamos a vigilar, lo vamos a criticar, ¿no? Y si con toda seguridad se va a desviar del camino nuestro, ¿no?, que nosotros vamos hacia el norte, ellos van a ir tal vez no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque si los dejamos tranquilos, van a terminar ellos por redactar una constitución y la van a defender, a título que es institucional, y que fue el acuerdo, ¿eh?, que se aprobó en noviembre. Entonces, antes que eso ocurra, cuando ya se ha desviado, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Que en pocas palabras, hay que eliminar esa asamblea y su constitución, si es que la han hecho. Eso ocurrió en la historia de Chile, no es un invento subversivo. Ocurrió en 1823, ¿no? Se eligió libremente una asamblea constitucional, pero dentro de la asamblea, los delegados de Santiago, que ustedes aman tanto, ¿no?, los delegados de Santiago la obstruyeron, la desviaron, ¿no?, y ellos redactaron al final la constitución del 23, que era aristocrática y centralista y todo lo que ustedes imaginan, ¿no? ¿Qué hizo que el pueblo de Santiago? ¿Qué hizo el pueblo, ¿no?, el bajo pueblo, como se dice, el populacho, como le llamó Barros Arana? Pues salió a las calles, ¿no?, inundó la capital entera, cerró la Asamblea Constituyente y obligó a abolir la Constitución que habían aprobado estos señores, porque se desvió de su voluntad soberana. Yo creo que estamos en una situación parecida, solo que no es Santiago en este caso solo, sino que toda la clase política, ¿eh?, que va a manejar un proceso constituyente y seguramente van a sacar una constitución al estilo de ellos. Pero nuestra tarea en ese caso, que son, aquí está la soberanía, pues. Aquí está la soberanía, allá está la ley legítima. Entonces hay que hacer algo. Y ahí tenemos fuerza suficiente para hacer algo. Lo demostramos en octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Gabriel Salazar, No sé qué decirlo, pero tenemos a nuestro profesor, favor. sociólogo, filósofo, Premio Nacional de Historia. ¿Sí? Se me había cortado. Ah, no, ahí está, profesor. Yo lo estaba despidiendo, pensé que había terminado, discúlpeme. No, está bien. No, si lo último que iba a decir era solamente de que se me fue la idea incluso con esta distracción. No, solamente que tenemos a favor no solo la fuerza intelectual que estamos desarrollando, el poder intelectual, el poder constituyente que estamos desarrollando, ¿verdad?, a través de diálogo tras diálogo como este en todas partes de Chile, ¿no?, sino que tenemos además una fuerza operativa que no la tienen los políticos, ¿no?,
porque ellos tienen del ejército. Pero nosotros tenemos a favor lo que el presidente Piñera llamó el vandalaje, que es el mismo nombre que los gobernadores españoles le dieron al pueblo mestizo. En el siglo XVII se inventó el término vandalaje, y es muy curioso que el presidente Piñera, no sé si sabe historia suficiente, pero usó el mismo término, ¿no? Y el vandalaje ha sido un poder potentísimo en la historia de Chile, claro que actúa en la calle, ¿no? Ojo, eso está a nuestro favor hoy. Es complicado, es muy complicado, porque es violencia, pero sirve para destruir, ¿verdad?, asambleas ilegítimas y constituciones ilegítimas. Y esto no es que esté yo convocando a eso, son los hechos mismos que lo demuestran. Podría, por cierto, describir todo esto a lo largo de la historia, pero estaríamos 2 días conversando. Y nosotros no tenemos que ir al corte porque ya nos están retando desde el estudio. Profesor, sociólogo, filósofo, Premio Nacional de Historia, un gusto, un placer para nosotros que nos haya acompañado estos minutos, que no son tantos, se hacen cortos, le mandan muchos saludos desde diversos puntos geográficos de Magallanes, que ha sido un gusto poder escucharlo y verlo a través de las pantallas de un medio regional. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado, ¿eh? Y gracias a ustedes también por permitirme acompañarlos. Chao, Ricardo, buen día, nos vemos el otro miércoles. Chao, un abrazo, que esté muy bien. Chao, una pausa y ya venimos. Chao. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón.